Bien, habíamos llegado en el capítulo 6, que es la caída del hombre, al subpunto 2, y estábamos desarrollando un punto que es el versículo de la carta de Pablo a Tito, en el capítulo 1, versículo 15, y la declaración de fe en este subpunto 2 dice: viniendo a estar todos los hombres muertos en pecado y totalmente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. De ese tema estamos tratando, y una referencia muy buena es Tito 1:15, que dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Aquí hay una clara alusión al hombre que tiene todavía en muchos casos el complejo de Adán, el síndrome de Adán, echar la culpa sobre las cosas externas a él. Adán dijo: la mujer que me diste me hizo pecar, me dio y yo comí. Y el hombre hace lo mismo con todas las cosas que lo rodean, con las cosas externas, físicas, externas. Y piensa que a causa de que estas cosas tienen una entidad en sí misma, pueden ser buenas o pueden ser malas, y no es así. La maldad no está en las cosas mismas, sino el criterio o la disposición para con cómo las usamos nosotros. O sea, los culpables del resultado del uso de las cosas está en nuestro ser. La responsabilidad está en nosotros de cómo utilizamos las cosas. Yo les daba el ejemplo el domingo pasado de un cuchillo. Un cuchillo yo lo puedo usar para comer, lo puedo usar para cortar los alimentos, para muchas cosas, y lo puedo usar también para matar. Entonces el mal no está en el cuchillo en sí mismo, sino tendríamos que prohibir por ley el uso de los cuchillos. Lo mismo se trata de un tema delicado. Traté un tema delicado así muy, de una manera muy cruda el domingo, y hablé del tema de la droga. Pero es así, el mal no está en la droga en sí misma. Tenemos muchos tipos de drogas y diferentes tipos de drogas que el hombre elabora o son propias de la naturaleza, pero es el hombre quien se predispone a utilizarlas para hacerse mal a sí mismo. No es que el mal está en la droga misma, porque las drogas son buenas para curar. Por ejemplo, hay una sustancia que se saca de lo que es la marihuana, la planta de marihuana, que es muy efectiva para tratar los problemas que son articulares. Sin embargo, la misma marihuana se usa para extraviar los sentidos de la gente, para perderse, para elevarse, como dicen ellos, fumándola. Entonces, el mal no está en la marihuana puede ser muy buena, pero también puede ser muy mala. Lo mismo pasa con la coca, y lo mismo pasa con muchas cosas, con muchas drogas, con la heroína, por ejemplo, con muchas cosas que pueden usarse para el bien o para el mal. O sea que el mal no está en las cosas mismas. Todas las cosas son puras, todas las cosas son lícitas, decía Pablo, pero no todas me convienen. Y lo más importante que decía es: todo me es lícito, todo. El hacer con ellas, con las cosas mismas, hacer o no hacer,
me es lícito, pero no todo conviene. Y yo no me dejaré dominar por ninguna. O sea, las acciones que yo puedo ejercer con tal o cual cosa o con tal o cual elemento, no me tiene que dominar a mí, sino yo tengo que dominar a través de uno de los componentes del fruto del Espíritu Santo, que es el dominio propio. Tengo que dominar todo, porque a eso nos llamó Dios, a señorear sobre la creación, sobre toda la creación. O sea que mi dominio propio tiene que predominar junto con mi conciencia y mi razonamiento de acuerdo a cómo considere la ley de Dios yo. Acordémonos que el pecado entró como primera medida no por lo que hizo Eva, sino por lo que no hizo, que fue tener en cuenta lo que Dios le había mandado. O sea, al desconectarse de Dios, nosotros al desconectarnos de Dios hacemos siempre una vía que escapa del camino recto que Dios nos trazó y agarramos para el lado de los tomates, para cualquier lado, nos desviamos y hacemos las cosas que no debemos hacer. Así comienza. En Hechos 15:9 podemos leer: y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, hablando de los judíos, Pedro hablando de los judíos y los gentiles, purificando por la fe sus corazones, que es lo que dice la declaración de fe. La purificación de nuestra fe es la que hace nuestro corazón recto y que hagamos las cosas como Dios quiere que las hagamos y no como a nosotros nos conviene o nos gusta. Romanos 14:20. Vamos a leer muchos los versículos porque yo quiero que se afirmen muy bien, lo mejor posible, todos estos conceptos sobre el pecado en el hombre, cómo obra, cómo trabaja, cómo entró y los desastres, los estragos que ha hecho y que hace y que va a seguir haciendo hasta el día que estemos glorificados. Eso nos tiene que quedar muy bien grabados. Hechos, Romanos 14:20. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida, dice Pablo. Todas las cosas, a la verdad, son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Hay hombres que por su mente y su conciencia que ha sido distorsionada grandemente, estos dos entes que tenemos que son intangibles propios del ser humano, nuestra mente y nuestra conciencia están corrompidas en muchos casos. En el caso, por ejemplo, de hombres no regenerados, aunque se consideren religiosos, como ocurre con la Iglesia Católica de Roma, por ejemplo, que en estos tiempos que están por venir, los tiempos de la Pascua, van a prohibir comer carne. Por ejemplo, uno de los casos de 1 Timoteo 4 que relata, hombres corruptos de entendimiento que no alcanzan a comprender o que interpretan según su propio criterio las cosas, prohíben de comer carne cuando la carne es totalmente algo limpio, es un alimento que podemos comer, pero no lo debemos vincular en nada con la religión. Cuando Pedro dijo, ninguna cosa inmunda ha entrado en mi cuerpo, cuando bajaba el lienzo en la casa de Cornelio, ¿se acuerdan que Dios le decía, Pedro, mata y come? Había todo tipo de animales, y Pedro dijo, no, Señor, nunca nada impuro ha entrado en mí, en mi boca. Y Dios le dijo, nada de lo que yo he santificado es impuro, y no llames impuro a nada de lo que yo he santificado. Entonces, todas las cosas son limpias. El tema religioso, el tema de darle un tratamiento religioso a las cosas para decir esto es bueno, esto es malo, fuera de lo que Dios dice, no es correcto. Y las leyes de Levítico que daban por inmundo ciertos alimentos, por ejemplo,
las leyes de Moisés en el Antiguo Testamento, que daban por inmundo a ciertos alimentos, ya en esta dispensación de la gracia, aunque no somos dispensacionalistas, pero en este pacto de gracia, el pacto nuevo, pacto inaugurado por nuestro Señor, ya nada nos es impuro, todas las cosas son puras, para los puros, pero para los corrompidos dice, no, porque su mente y su conciencia están corrompidas, y esto es muy grave, porque nuestra conciencia es una alerta que tenemos nosotros trabajando, digamos, mano a mano, hombro a hombro con el Espíritu Santo que Dios nos dio, que mora en nosotros, y nuestra conciencia y el Espíritu Santo nos da convicción de pecado. Ellos dos nos dan convicción de pecado y hacen que, filtrando a través de nuestra mente, de nuestro intelecto, nuestra voluntad haga lo que es correcto y no lo que es incorrecto. Acuérdense que nosotros somos un triángulo, nos apoyamos en tres patas que son las emociones, el intelecto y la voluntad. Así está compuesto el hombre. Entonces, lo que surge de las emociones es algo que surge espontáneamente de la carne, pero si yo no lo filtro a través de la conciencia y no dejo actuar al Espíritu Santo para que me diga lo que está bien y lo que está mal, y actúo, le doy rienda suelta a mi voluntad en forma directa, puedo hacer o hago generalmente siempre las cosas mal, porque las cosas las hago por un impulso, pero no por algo que esté regido por el intelecto, por la mente. Y ahí es donde yo hago que la ley de Dios obre y me diga, esto está bien, esto está mal, esto conviene, esto no conviene. Así son las cosas. Creo que quedó claro, ¿verdad? Todas las cosas son lícitas, todas las cosas no tienen un mal o un bien intrínseco en ellos, sino que todo depende de la disposición con que nosotros las usemos. Ese sería el resumen de lo que vimos. Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Eso dice Génesis 6:5. Y esta es una cruda, muy cruda verdad acerca de la naturaleza del hombre caído, de todos nosotros cuando aún no habíamos llegado al conocimiento de lo que Dios nos quería enseñar, no habíamos alcanzado la salvación, éramos personas caídas, aún lo somos, pero ahora tenemos una nueva vida en Cristo, ahora tenemos un nuevo corazón y ahora tenemos el Espíritu Santo que nos guía a la obediencia a Cristo, nos guía a la obediencia a las leyes de Dios. O sea que ya no tenemos excusa para no hacer lo que es debido. Pero el hombre caído tiene en su pensamiento solamente el mal, en su corazón solamente el mal. Acuérdense que ¿cuál fue la primera consecuencia de haber caído en pecado? La primera consecuencia en la relación de entre los hombres fue el odio, el rencor, la ira de uno a otro. O sea, todo lo contrario que lo que la Biblia nos manda, lo que el Señor Jesucristo nos manda. Cuando Él resumió los 10 mandamientos en 2, dijo que los más importantes eran amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero una vez caído en pecado, Caín, ¿qué hizo? Lo primero que hizo fue matar a Abel, porque la ira es lo que comenzó a emanar de la persona, del ser humano hacia el otro. No fue el amor sino la ira, no fue la tolerancia sino la ira, el rencor, la envidia. Todas esas cosas fueron los que salieron del corazón. O sea que el hombre siempre tiene un corazón malo, y eso es lo que vio Dios, y vio que la maldad era mucha sobre la tierra.
El cambio radical que sufrió el hombre en su naturaleza espiritual hizo esto. No lo hizo ningún agente externo más que el pecado. Y el pecado ya es parte del hombre. No es algo que yo puedo rechazar. El pecado ya es parte mía. Ya forma parte de toda la humanidad, de todos los que nacieron después de Adán, nacieron en pecado. Eso ya lo vimos. Y quedamos indefectiblemente muertos en nuestros delitos y pecados. Si Dios no hiciera algo para revertir esto, que el único que lo puede hacer es Dios, hubiéramos ido a parar todos al infierno. Jeremías 17:9 nos da la causa. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y hace una pregunta, ¿quién lo conocerá? Ya habíamos dicho, ya les había comentado yo, lo vuelvo a hacer, el humanismo, que es lo que está reinando en este mundo, con los derechos humanos, los derechos de esto, los derechos del otro, todos tienen derecho, tiene como fundamento la definición de que el hombre es intrínsecamente bueno y que el medio circundante en el que se mueve, o sea, el mundo, la sociedad, es la que lo influencia para hacer lo malo. O sea que un delincuente es delincuente, según el humanismo, porque el medio en el que vive lo impulsa a eso. Y yo conozco testimonios, bueno, le podría nombrar varios, pero conozco muchos testimonios de personas que hoy son médicos, son doctores en la ley, son grandes filósofos, grandes escritores y se han criado en la mayor de las miserias y en los barrios más pobres y más difíciles de vivir. Sin embargo, no se hicieron por el medio que los circunda, por la influencia de donde viven, se hicieron delincuentes, sino que la delincuencia se da por el corazón del hombre que se inclina a eso, se inclina al mal. ¿Por dónde se inclina al mal? Nuestra alma nos lleva a eso, y nuestra alma, que es lo que la Biblia define el corazón, el centro de los sentimientos, el centro de todos nuestros deseos, nos inclina, nos lleva al mal. Quedamos absolutamente separados de la comunión con Dios cuando esto ocurre, dispuestos solamente al mal y no como Adán, como tuvo esa relación con Dios antes de caer en pecado. Eso ya no puede volver a ser sino por el nuevo nacimiento, si es que alcanzan a nacer de nuevo. Dios hizo al hombre con dos características. ¿Cuáles eran? ¿Recuerdan? Adán era perfecto y era justo. Eran las dos características que tenía, perfecto y justo. Nada le faltaba a Adán. Y era justo para con Dios por cuanto hacía su voluntad, hasta que dejó de hacerla. Otro versículo, Romanos 3, 10 al 18. Escribe Pablo y dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y aquí Pablo está citando el Antiguo Testamento, muchos salmos, algunos proverbios,
y dice, como está escrito. El apóstol cita el Antiguo Testamento porque dice, como está escrito, como el mismo Señor dijo delante de la tentación de Satanás, escrito está. Pablo hace la misma analogía. Salmos 14 del 1 al 3. Les dije que íbamos a leer bastante, vamos a leer bastante. Salmo 14, del 1 al 3. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esta es la cita de Pablo, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno, no hay ni siquiera uno justo, recto. El Salmo 5, versículo 9, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. O sea, la lengua el hombre la comenzó a utilizar no para hacer lo bueno, no para edificar, sino para mentir, para engañar. Salmo 36, 1. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. El impío no tiene temor de Dios porque no lo conoce. El impío no conoce a Dios. Por eso muchos de ellos dicen que no creen en Dios. En realidad saben que hay un Dios, pero no quieren saber nada sobre ese Dios ni con ese Dios, porque ellos entienden que Dios es un Dios moral. Es un Dios que tiene en su frente escrita, si pudiera ser así, la palabra moral. Dios es un Dios moral, de hecho sus mandamientos son todos mandamientos morales. Salmo 143. Aguzaron su lengua como la serpiente, dice la palabra de Dios. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Lo que Pablo retrataba aquí. Proverbios 1:16. Porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Los que le decía, desconectados de Dios, agarramos para cualquier lado. ¿Y para dónde corren los pies del impío que no conoce a Dios? Hacia el mal. ¿Y a qué corre al mal? ¿Para hacer qué? Para derramar sangre, o sea, para diseminar lo que tiene en su corazón, para dar rienda suelta a lo que tiene dentro, que es la maldad, la pura maldad. Y la mayor maldad que puede hacer el hombre es lo que hizo Caín, matar a su hermano, matar a su igual, quitar la vida. O sea, la negación más grande que puedo tener yo hacia Dios es quitar una vida, hasta la propia, ¿no? Hasta el que se suicida, porque tengan en cuenta que el que se suicida, el suicida, y perdón si toco a alguno con esto, pero es la verdad, el que se suicida es a causa de un gran orgullo que no puede superar. Entonces, como no puede superar, no puede salir de esa situación en la que está, no quiere cambiar su forma de razonar, no busca a Dios y directamente se quita la vida. Es la afrenta más grande que yo le puedo hacer a Dios. Es la afrenta más grande que yo le puedo hacer a Dios, es quitarme la vida o quitar la vida de mi prójimo.
porque estoy negando a Dios. ¿Dios quién es? Dios es el autor de la vida. Dios es el creador y sustentador de la vida. Y yo no puedo ir más en contra de Dios que cuando quito una vida. Estoy hablando de personas, no estoy hablando de animales. Sabemos que desgraciadamente a los animales hay que matarlos para poder comer nosotros muchas veces. Isaías 59, 7 y 8. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente. Vuelvo a repetir lo del Salmo. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad. Destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Nada bueno hasta aquí. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ella fuera, no conocerá paz. Y la paz, hermanos míos, es el primer componente del fruto del Espíritu. Es el tercero en la secuencia, amor, gozo, paz. Pero es lo que nos llena, lo que nos permite disfrutar de la nueva vida que tenemos. Si no estamos en paz, no podemos disfrutar de absolutamente de nada de la gracia que Dios derramó sobre nosotros, porque nos falta la paz. Entonces vimos que, como está escrito, Pablo cita el Antiguo Testamento, sepulcro abierto es su garganta, cuando abrimos la boca, lo que sale no es para edificación, es pestilente, es algo pútrido. Estoy hablando del impío. Veneno de áspides está debajo de sus labios, dice Pablo. O sea que no solo eso, sino que contamino. O sea, va un poco más allá del aroma fétido que pueda salir o del horror que puedan salir de mis palabras, sino que ensucio, salpico, contamino al otro. Eso es veneno de áspides. Cuya boca está llena de maledicencias, continúa Pablo. Yo, en vez de edificar con mis palabras, en vez de hacer algo, aquella boca que debiera ser la más dulce, dice el comentarista, es inflamada por el infierno, como dice Santiago 3:6. La lengua, ¿se acuerdan que le dije? Tropezamos mucho más habitualmente con la lengua que con nuestros pies. Es mucho más fácil, porque usamos más la lengua que los pies. Nos llenamos de ira. ¿Por qué? Porque acuérdense, vuelvo a reiterarlo, porque después dicen que el hombre no está totalmente corrompido y nosotros sostenemos que el hombre está totalmente corrompido hasta su misma médula, hasta las médulas de nuestros huesos, que es la que genera la vida, la que da origen a nuestros glóbulos rojos, está descompuesta por el pecado. Entonces no podemos ser buenos de ninguna manera, absolutamente. En absoluto podemos ser buenos. Y dice que quebrantamiento y desventura hay en sus caminos, en los caminos del impío, y solamente eso. Solamente eso, no hay otra cosa. Veo, me contamino a través de lo que veo. Escucho y me contamino a través de lo que escucho. Parece que tuviéramos un filtro que deja pasar solamente lo malo. Nuestra carne es así. Nuestra carne, cuando ha sido tratada, infectada con el pecado, hace eso. Es como que tenemos un filtro que solamente asimilamos, tendemos a asimilar lo malo. Con nuestra boca sentimos gustos que nos llevan a hacer lo malo y no lo bueno, lo que no debemos. Nuestro olfato también, todo nuestro sentido, todo lo que nos conecta con el mundo nos lleva a la maldad. Pero la maldad, recuerden que lo vimos recién, no está intrínsecamente en las cosas, sino, ¿qué pasa? Nuestro corazón lo convierte en malo, a lo que es bueno, porque todas las cosas que Dios creó son buenas, pero el hombre las tuerce para su mal.
para su propio mal. Efesios 4, 17 y 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, dice Pablo, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. El hombre perdió la sensibilidad, lo que les decía yo, su conciencia quedó cauterizada, quedó con un callo que no siente nada. Es como cuando tenemos un callo que nos quita la sensibilidad de la piel al tacto. Lo mismo pasó en el alma de la persona. Y se entregaron a la lascivia, a los deseos torcidos sexuales, pero dice que con toda avidez, no que se entregaron así nomás, con toda avidez, con toda el hambre, con todas las ganas, de esa forma fue. Esto pues digo, sabemos que la carta a los Efesios está dividida, la podemos dividir, mejor dicho, en dos partes. Del 1 al 3, toda la sección de la carta a los Efesios, Pablo habla de temas profundamente teológicos. A partir del 4 hasta el final de la carta, habla de hacer, habla de andar, habla de cosas prácticas. Por eso dice esto, pues digo, que ya no andéis. Hace una negación. ¿Por qué? Porque dice, no andéis como los otros gentiles que andan en cómo. En la vanidad de su mente, la vanidad de la mente del hombre hace que haga lo indebido. ¿Por qué? Porque vanidad significa vacío. Y al decir que tiene la mente vacía, quiere decir que Dios no está ahí. Y las cosas de Dios tampoco están ahí. ¿Y cómo empezó el pecado? Vuelvo a repetir, por dejar a Dios de lado y hacer nuestra propia voluntad. Entonces, esto es cíclico y van a encontrar siempre lo mismo, y yo se los voy a repetir siempre 100 veces si es necesario, para que tengamos una idea del mal que ha hecho el pecado al entrar en el hombre y cuáles son las consecuencias que llevamos aún hoy y que llevaremos hasta la misma muerte. Y hasta el día que seamos glorificados no podremos ser libres de esto, del pecado que habita en nuestra carne, de la concupiscencia. Ya dijimos, la vanidad es algo vacío, es algo que no contiene nada y deja al hombre librado a su voluntad. Y su voluntad es torcida, es caminar para cualquier lado. Romanos 1:21. Vamos a leerlo. Sabemos lo que dice Romanos 1:21, pero vamos a leerlo. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Adán cuando pecó, y siempre vamos a volver a Adán, lo primero que hizo es tratar de esconderse, tratar de irse para el lado oscuro, para que Dios no lo viera. Recuerden eso, el hombre cuando peca hace lo mismo, trata de separarse de Dios cuando debiera estar más cerca, porque el hombre cuando peca lo primero que debe hacer es buscar a Dios, para buscar una restitución de la comunión con Dios, pero generalmente huimos de Dios por vergüenza. Como hizo Adán, exactamente como hizo Adán hacemos nosotros hoy, y sin que nadie nos enseñe, sin haber leído siquiera la Biblia, nuestra acción normal ante el pecado es esa, el de huir, el de separarnos de Dios, no querer saber nada con las cosas de Dios. Primera a Tesalonicenses 4:5.
no en pasión de concupiscencia como los gentiles, dice, que no conocen a Dios. O sea, el gentil, el hombre inconverso, que no conoce a Dios, anda en pasiones de concupiscencia. Recordemos que no lo tratamos todavía eso, pero el pecado sexual es el más común de los pecados. El más común, uno de los primeros pecados, el pecado mayor que hay o mayoritario que hay, es el pecado sexual, es la inclinación sexual. ¿Por qué? Porque al ser pervertida nuestra mente y la imagen de Dios en nosotros, se pervirtió algo que es, cuando Dios lo creó, era perfectamente bueno y tenía una finalidad muy buena, que era el que el hombre y la mujer se atrajeran físicamente para poder reproducirse, porque la única manera que el hombre y la mujer se reproduzcan es que tengan una atracción entre sí que los lleve al acto sexual para poder reproducirse. Pero el hombre, a través de la entrada del pecado y por el pecado mismo, pervirtió esto y lo distorsionó de tal forma que entró en lascivia y en lujuria, que son similares pero no son lo mismo. O sea, la lascivia es el deseo sexual exacerbado, el mirar pornografía, por ejemplo, y la lujuria es el llevar a cabo lo que ese deseo provoca en el hombre, que puede ser el adulterio, la masturbación o lo que fuere, ese tipo de cuestiones. Teniendo el entendimiento entenebrecido, dice Pablo, o sea, su inteligencia o la percepción clara de las cosas, el sentido común en el hombre caído se perdió. En el hombre caído, el sentido común llegó a ser el menos común de los sentidos, lamentablemente, el menos común de los sentidos. Perdió el hombre la orientación, perdió el rumbo. Para nosotros sería perdió el norte, para el lenguaje bíblico sería perdió el este. Acuérdense que el norte de la Biblia es el este. Para Dios el punto cardinal por excelencia es el este, no el norte. El hombre quedó enajenado, y hay dos términos que tenemos que recordar siempre: enajenado y entenebrecido, o sea, en las tinieblas y con la mente perdida. Enajenado quiere decir con la mente perdida y en tinieblas. En tinieblas, dice el dicho, todos los gatos son pardos, y hay una cuestión que es la siguiente: cuando falta la luz, todas las cosas pierden su color, pierden su esencia. Si yo les preguntara, como hacía Arce Sproul, ¿de qué color es esta naranja? En este ambiente ustedes me dirían naranja. Pero si yo apago la luz y le pregunto ¿de qué color es la naranja ahora?, ¿qué me dirían? Negra o gris. ¿Por qué? Porque el color no es inherente a la fruta en sí, sino es uno de los 7 colores que está compuesta la luz. Uno de los 7 colores que componen el espectro de la luz blanca es el naranja. Todos los colores están compuestos en la luz. La luz blanca no es una composición, no es más que una composición de 7 colores básicos, que estos retorcidos del colectivo LGTB utilizan ahora para promocionar el arco iris, pero para su propio uso inicuo. El arco iris tiene otro sentido, tiene otro significado, que es el pacto de Dios con Noé después que destruyó a la tierra por inundación, y dijo: este es el pacto que hago contigo de no destruir más la tierra por agua. No es el colectivo LGTB, no tiene ese sentido en sí. Pero el arco iris es la descomposición de la luz blanca, la luz del sol, que nosotros vemos clara. Tiene 7 colores en su composición. Hay un experimento de física que uno hace un círculo, lo divide en 7 partes y en cada parte le pone un color, de los colores del arco iris, desde la gama del infrarrojo hasta el ultravioleta, que son la gama de los colores, o sea, desde el rojo hasta el violeta.
Y si hace girar, uno lo mira así y ve los 7 colores, pero si lo empieza a hacer girar, una vez que toma velocidad ese círculo, lo que se transforma es un círculo blanco. Es una cosa de loco, pero a mí me llamó la atención cuando me lo hicieron por primera vez en física, y es así. Los colores se reflejan de acuerdo a cómo absorbe cada elemento los 7 colores de la luz blanca, y refleja solamente uno. Por eso tu remera es verde, por eso la tuya es un color bordó, por eso esta camisa es gris, etcétera, etcétera. Hechos 17:30. Esto pues digo y requiero en el Señor, recuerde que estamos ahí, porque yo por ahí hablo mucho y nos vamos del tema. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, ¿a qué? A que se arrepientan, no a que hagan una oración para recibir a Jesús. Manda a todos los hombres a que se arrepientan, habiendo pasado por alto, ¿qué? Los tiempos de ignorancia en los que no conocíamos los mandatos de Dios, lo que Dios demandaba de nosotros. ¿Y qué es lo que Dios demanda de nosotros? ¿Qué es lo que el Evangelio demanda de nosotros? Que reconozcamos delante de Dios nuestra miseria, que somos pecadores, que vamos en contra de Él. ¿Para qué? Para que Dios pueda glorificarse. ¿En qué? En la salvación nuestra. En darnos el perdón a través de Cristo, de la fe en Cristo. Y esta fe sin arrepentimiento no es efectiva, no es salvífica. Entonces Dios manda a todos los hombres en todo lugar, ¿a qué? A que se arrepientan. No hay salvación sin arrepentimiento. Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, ya lo leímos. 23, versículo 23. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, fue bajando, no solo adoró al mismo hombre, sino que aves, cuadrúpedos y reptiles. Fue cada vez decayendo en su idolatría. Pero primero, ¿qué hicieron? Dejaron de lado a Dios. Ustedes van a ver que cíclicamente siempre caemos en lo mismo. El pecado entra, ¿por qué? Porque dejamos de lado a Dios como primera medida. Recuerden, Eva no pecó cuando tomó de la fruta del árbol prohibido, antes pecó. Antes, porque antes que hizo, se desconectó de Dios. Y eso la llevó a hacer todo lo que hizo. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron en tener en cuenta a Dios, Dios los entregó. ¿A qué? A una mente reprobada. ¿Para qué? Para hacer cosas que no convienen, porque fuera de Dios lo único que podemos hacer que es pecado. Pecado. Fuera de Dios podemos hacer pecado. Separado de mí, dice el Señor en Juan 15, nada podéis hacer. O sea, nada bueno podemos hacer separados de Dios, separados de Cristo. Primera de Pedro 1:14. Primera de Pedro 1:14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. La ignorancia es uno de los factores que nos puede llevar al pecado, y de hecho nos lleva al pecado, nos lleva al error, porque el ignorar la palabra de Dios, el ignorar a Dios, el ignorar a quién es la persona de Dios,
Por eso vuelvo a repetir, no puedo amar a Dios, a un Dios que no conozco. Tengo que amar a un Dios que conozco. Y si quiero amarlo con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, como me pide la palabra, su palabra, tengo que conocerlo. Porque eso me va a llevar a querer estar con Él. Querer estar con su palabra y querer sobre todas las cosas obedecer su palabra, querer amar su palabra. Si no, ¿qué me va a arrastrar a mí si yo no hago eso, si yo no conozco a Dios? Me va a arrastrar el mundo y las cosas del mundo. Y Juan que dice, no améis al mundo, ni las cosas que hay en este mundo. ¿Cuándo se pueden dar esa situación de amar al mundo? Cuando yo me voy alejando de Dios. Cuando yo hago más importante un mundial de fútbol que la palabra de Dios, ahí me estoy alejando de Dios y me estoy acercando a las cosas del mundo y empiezo a idolatrar a Messi, empiezo a idolatrar a un Mbappé que tiene un novio o una novia que es transexual. Empiezo a adorar ese tipo de cosas sin darme cuenta, llevado únicamente por la corriente del mundo. ¿Por qué? Porque me alejo de Dios, porque no conozco a Dios, porque no amo realmente a Dios, porque lo puedo decir con mis labios, con mi boca, pero en realidad mi corazón no ama a Dios, ama al Dios que yo me fabrico. Se entregaron, dice Pablo, se entregaron, en realidad Dios los entregó a los impíos a hacer lo malo, a hacer la impiedad. Dios los entregó a qué? A inmundicia, dice. El hecho de que ellos se entregaran fue castigado de la misma manera. Acuérdense que ya vimos eso. Vimos cuando vimos el decreto de Dios y cuando vimos después lo que era providencia divina. Dios culpa al hombre de su propio pecado. Aunque Dios lo deja hacer pecado, lo culpa por ese pecado. ¿Por qué? Porque no lo robotiza al hombre. El hombre dice que tiene libre albedrío. Bueno, haga, mijo, haga, le dice Dios. Y lo que hace el hombre solo es pecado. Y Dios no lo disculpa por eso. No le dice, bueno, pobrecito, porque ¿qué vas a hacer si no sabes hacer otra cosa? Vení que te recibo igual. No es así Dios con nosotros. Dios castiga el pecado, no puede ser indiferente al pecado. Vamos a leer Romanos 13, yo creo que ya me estoy pasando, son las 10 ya. Romanos 13, y ya ahí dejamos y vamos a dar por finalizado este punto, porque ya hemos machacado bastante con el pecado. No lo suficiente tal vez, pero bastante. Y ahora permanecen en la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos, dice la palabra de Dios, es el amor. Primera de Corintios, perdón, no le encontraba relación. Romanos 13. Andemos como de día y honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Lascivia e impudicia, lo que es impuro, a eso se refiere. Eso se refiere a la desvergüenza que nombra Pablo ahí. Y cometer con avidez, en griego es con voracidad, quiere decir, con voracidad, con hambre de pecar, con hambre de pecar. Avidez, codicia, son sinónimos, van en el mismo sentido y nos arrastran en el mismo sentido, como les digo siempre, para el lado de los tomates. Impurezas de todo tipo significa en el griego toda suerte de impurezas, es casi lo mismo que la traducción de la Reina Valera 60. Nos quedaría comenzar con el capítulo 6, subpunto 3, para el domingo que viene. Ya hemos llegado hasta aquí y nos falta poquito para terminar, pero lo poquito que nos falta es bastante sabroso
porque dice, les leo el encabezado de la declaración de fe: siendo ellos la raíz de la raza humana y estando por designio de Dios en lugar de toda la humanidad, la culpa del pecado fue imputada y la naturaleza corrompida transmitida a toda la posteridad que descendió de ellos mediante generación ordinaria, siendo ahora concebidos en pecado y por naturaleza hijos de ira, siervos del pecado, sujetos a la muerte y a todas las demás desgracias espirituales, temporales y eternas, a no ser que el Señor Jesús los libere. La consecuencia del pecado no la puede quitar la moralidad o la moral que nos pueda llegar a surgir de nuestra humana incapacidad. La moral no lleva a ningún camino, la moral humana. Sin la obra de Cristo en nuestras vidas, estamos condenados a la perdición eterna. Vamos a dar gracias a nuestro Señor. Padre Santo, bendito Dios, Señor nuestro, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza, gracias por revelarte, Señor, cada domingo un poquito más a nosotros para que podamos meditar en los estragos que han ocurrido a través del pecado en el hombre, Señor, los estragos que ha ocasionado y que sigue ocasionando y que seguirá ocasionando en los hombres. Por eso es tan necesario, Padre Santo, que tú nos llenes de tu gracia, para que podamos tener ese ánimo, ese denuedo por predicar el Evangelio de salvación a todos aquellos perdidos, buscando a aquellos, Señor, que tú has elegido desde antes de la fundación del mundo para salvación, para que el Espíritu Santo los llame, Señor, para que el Espíritu Santo los regenere, para que ellos puedan ejercer la fe y el arrepentimiento para poder volverse a Cristo y ser parte de esa obra maravillosa, de esa familia tan grande, Señor, que es la Iglesia. Te damos gracias por la Iglesia, te damos gracias por la obra de Cristo, te damos gracias por tu bondad infinita, Señor, y te damos toda la gloria por esa salvación que has logrado para tus hijos, para tus elegidos. Te damos gracias también por lo que harás con cada uno de aquellos perdidos que aún no han escuchado el Evangelio, no han recibido tu llamado a salvación. Y te pedimos por ello para que los estés preservando, Señor, y puedan alcanzar lo que seguramente tú le darás a su tiempo. Te pedimos tu bendición y la guía de este culto de principio a fin, Señor, para que podamos salir edificados con tu palabra y podamos alabarte y darte la gloria y la honra que tú mereces, porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia para con nosotros. En el nombre precioso y bendito de nuestro amado Señor Jesús. Amén.